Son las 7:38. Yo Bueno, quiero ir a ver esa Torre Eiffel. Julio, comparte el porqué de la risa. La Torre Infiel. no, es por la torre. Yo Pero quiero ir a bueno. ver la Torre Eiffel. Digo, María Elena Núñez, son las 7:38. París llora si ves. Buen día. Está Más información sobre la torre, como le dice Pablo Infiel, de seguro con el comentario de Anibelca, porque ella fue que comenzó a hablar del tema y ya todos los medios y mucha gente está yendo al lugar para ver. Así que ustedes van a tener más detalles más adelante. Lamentablemente a Manegonte le tocó dar la primicia de esta tragedia, el avión con un equipo de fútbol que se estrelló anoche en el departamento de Antioquia, muy cerca de llegar al aeropuerto de Medellín. Algunos hablan de que es una compañía boliviana, o Lamia, otros dicen que es venezolana, en eso no se dan las dos versiones. Iban 81 personas y murieron 76 muertes, 5 sobrevivientes. En principio se hablaba de 6 sobrevivientes, pero luego una de estas personas murió. Entre estos habían 2 de la tripulación, 3 futbolistas y un periodista. Un equipo completo de fútbol de Brasil que iba a jugar en la final de la Copa Sudamericana de Fútbol. Y ya ustedes saben, esto es una verdadera tragedia. Se habla de fallas eléctricas, es la única información que se ha dado hasta el momento, porque las investigaciones no han concluido, es un hecho muy reciente, fue anoche, y aún no se ha determinado la causa del accidente. Lo único, antes de perder contacto con la torre de control, la última información que se tuvo fue de fallas eléctricas. Repetimos, 76 muertos, 5 sobrevivientes en un accidente de avión con un equipo de fútbol, y el presidente de Brasil decretó 3 días de duelo. María Elena, en RT estamos viendo lo último, dice, encuentran otro sobreviviente, e incluso ponen el nombre, se llama Helio Hermito Sampier. ¿Y la hora? ¿Sabes la hora? La hora del... No, de esa información, para saber esta si información tiene 5 minutos. Ajá, pues podrían ser entonces 6 5 sobrevivientes. minutos, sí. Hay que ver esto. Por otro lado, es importante que la fiscal Soureli Jaques aclare si realmente publicó en una de sus cuentas en las redes, específicamente en Facebook, lo que anda circulando por las redes o no. Escenario A, que hayan hackeado su cuenta. Escenario B, que realmente ella haya publicado esto. Yo tengo la información que supuestamente ella subió a las redes, pero no la voy a leer hasta tanto no confirmemos esto. Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque ahí ella descalifica la campaña o las campañas en contra de la violencia hacia la mujer, las tilda de pura hipocresía y habla mal de supuestos protagonistas de esta campaña. En caso de que sea así, que ella tenga una posición crítica, yo creo que esto no es el medio, sino lo debe hacer por otra vía. ¿Y por qué hablo esto, aún sin confirmarlo? Para hacerle saber a la fiscal que es muy importante que ella aclare esto. Esta es la fiscal que tuvo aquel incidente con el agente de AMED, que finalmente ambos como que pidieron perdón. Ustedes se recuerdan que eso circuló muchísimo, se convirtió en viral. Ni se miraron, pero sí pidieron perdón. Así es. Pero entonces, en caso de que no sea cierto, definitivamente le quieren hacer daño a ella. Y si es cierto, ese es uno de los factores por qué no logramos reducir los feminicidios. La falta de unión. Y lo decía la ministra de la Mujer, y yo creo en eso. O nos unimos todos, autoridades y ciudadanos, o no se va a poder mejorar nada en este tema. Así que más adelante nos vamos a poner en contacto con ella, con la fiscal Soureli Jaques. Por otro lado, este tema de las lluvias, 40 días de lluvias intensas, podemos hablar de cerca como de 15 muertos, porque aún muertes que no contabiliza el COE, porque no tienen que ver ni por negligencia y eso, ha sido por una actitud temeraria de los ciudadanos, pero sí, se han ahogado en ríos que se han desbordado. Entonces uno puede hablar
de cerca de 15 muertos desde que comenzaron estas lluvias e inundaciones hace 40 días hasta el momento. Entonces, cuando los expertos hablan de cambio climático, uno piensa que eso es algo como externo, provocado por los grandes países, por las grandes potencias, con la emisión de gases, y que a nosotros no nos va a tocar, no, a nosotros no nos pasa nada de esto. Entonces, voy a recordar, ante esta pregunta que de manera insistente y con mucha razón hace Pablo, pero ¿qué es lo que provocan todas estas lluvias? Algo muy sencillo que dicen los expertos, y lo digo en un lenguaje sencillo porque esto lo puede entender desde una persona que tenga 3 doctorados en el área hasta una persona que haya llegado a un cuarto de primaria. ¿Qué dicen los expertos? Si seguimos agrediendo a la tierra de una manera sin precedentes, vamos a ver fenómenos sin precedentes, inexplicables para muchos, y efectos en el ser humano sin precedentes. Y 3 ejemplos para hacerlo de una manera muy sencilla. Vámonos a Australia. Algo muy familiar para uno de nuestros compañeros, Eury, porque ahí estuvo estudiando su hija. En Australia se produjeron hace unos días unas tormentas eléctricas. ¿Qué produjo eso? 6 muertos. Wow. Y más de 3.000 personas que acudieron a las emergencias por problemas respiratorios, problemas con asma. Eran tormentas eléctricas que degeneró en una crisis de asma. ¿Y qué ocurrió realmente? ¿Por qué estas personas tenían problemas para respirar? Estaban desesperados. Hubo crisis en los que tenían asma, pero hubo personas que desarrollaron asma por primera vez. Solo el que padece de esta enfermedad o el que tiene un familiar sabe lo grave que es cuando esta gente no puede respirar y creen que se pueden morir. De hecho, en Australia murieron 3. ¿Qué pasa? Con el polen absorbe el agua, se divide, el viento moviliza ese polen y ese día se registró en varias ciudades en Australia el doble de la cantidad de polen de un día normal. Entonces, algo muy extraño, lluvias, tormentas eléctricas provocando muertes y una gran cantidad de la población yendo a las emergencias. Pero esto fue en Australia solo. No, se vio en varias ciudades del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos. Ustedes dirán, esto está muy lejos, acerquémonos. Vámonos a Costa Rica. En Costa Rica, cuando afectó a ese país el huracán Otto, ¿qué dijeron los expertos? Que en la historia de ese país, por su ubicación geográfica, nunca antes se había visto que un huracán la afectara directamente. Claro que Costa Rica había sentido los efectos de los huracanes que pasaban por el Caribe, pero efectos indirectos, pero no había impactado de manera directa. Lo que dicen los expertos, estamos agrediendo de manera sin precedentes al planeta, hay fenómenos sin precedentes y efectos sin precedentes. Y vámonos acá. Algo que nos toca muy cerca a los capitaleños, y perdónenme que me concentre acá y no quizás por la cordillera central y por el Cibao y por todas estas zonas afectadas por las inundaciones. ¿Qué acaba de decir Domingo Contreras, el director de proyectos especiales de la presidencia? Está perdiendo profundidad el río Sama por la sedimentación y esto puede afectar el turismo de crucero. Dice Domingo Contreras que el año pasado el año pasado apenas 16.000 turistas vinieron por crucero. ¿Ustedes saben a cuánto va a aumentar esta cifra cuando finalice este año 2016? 200.000 turistas de crucero. Ese turismo se puede ver afectado si seguimos utilizando el río Sama como un basurero. Entonces, si a ti no te duele lo que pasa en el planeta Tierra, lo que pasa en el medio ambiente, por lo menos que te duela. Si tienes inversiones, por ejemplo, en la zona colonial y te interesa que se siga desarrollando el turismo de crucero acá, hay que cuidar el río Sama. Y sencillamente lo que pasa en las montañas, cuando hay verde, cuando hay bosques, estos sirven de esponja. Cuando no tenemos una loma pelada, el agua arrastra esa tierra y pasa a los ríos. Es el fenómeno muy sencillo de la erosión. Así que, Maurice, vamos a recordar lo que dicen los expertos. Agresiones sin precedentes al medio ambiente generan fenómenos sin precedentes y efectos sin precedentes en el ser humano. Es
sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:48 minutos, Oli Matos. Buenos días a todos y a todas, de verdad.